Quisiera que hoy habláramos de el nombre mismo, que habláramos del nombre de Venezuela. Venezuela es un hermoso nombre, es uno de los nombres más eufónicos, más claros, con todas sus sílabas abiertas, de nombres de patrias americanas. Y tiene la peculiaridad de que ha sido, casi desde el comienzo, el nombre de esta tierra, sin interrupción o sin solución de continuidad. A propósito de ese nombre, se ha tenido siempre la tradición y la seguridad de que surgió de una metáfora literaria, surgió pura y simplemente de una evocación de tipo geográfico a la vista de las casas de palafitos de los indios de las riberas del Golfo de Venezuela a la entrada del lago de Maracaibo. Y que se le llamó Venezuela por decir Venecia, la pequeña Venecia. Ha habido siempre la idea de que ese diminutivo en huela es un diminutivo despectivo. Fue posible que lo fuera así, pero ya hoy en día muy poca gente recuerda a Venecia cuando dice la palabra Venezuela. Y la palabra Venezuela está hoy asociada a otro hecho, al gran hecho histórico y humano del nacimiento, la formación y el destino de una nación. Ha habido quienes hayan dicho que ese nombre es un nombre indígena. No parece posible sustentar esta idea. No hay base filológica para sustentarla. Las raíces indígenas que pudieran haberse aplicado no dan satisfactoriamente combinaciones para producir este vocablo. Y además las pruebas son evidentes y claras en favor del origen metafórico del nombre del país. Antes de la conquista, Venezuela no tenía nombre. Claro, no tenía nombre porque no era una nación. Esto que hoy es la unidad geográfica venezolana era entonces territorio poblado por tribus indígenas, unas en un grado mayor o menor de civilización que las otras, y por lo tanto, en ese tiempo, ese territorio no tenía delimitación y no tenía nombre. Cuando los primeros conquistadores llegaron a la costa venezolana, que vinieron atraídos después de que Colón pasó entre Trinidad y la Costa Firme y frente a la isla de Margarita, y que encontró allí perlas, que los indios tenían perlas, eso empezó a llamarse de varias maneras. Colón lo llamó Tierra de Gracia o Isla de Gracia. Sin embargo, Colón tuvo la visión y la seguridad de que estaban frente a una masa continental. Y esta visión, esta seguridad la tuvo después de haber estado tantas veces en territorios insulares, por el inmenso volumen de agua dulce, que era el Orinoco quien lo aportaba, y que significaba la presencia de un gran río. Un río de esa magnitud, de ese caudal de agua dulce impresionante, no podía venir de una isla, tenía que venir de un inmenso territorio. Por lo tanto, Colón tuvo la seguridad de que estaba frente a la que llamaban ellos la tierra firme. De modo que se llamó Tierra de Gracia, se le llamó Tierra Firme, se le llamó también Costa de las Perlas, porque era allí donde se hicieron las pesquerías, y ese fue en realidad el gran cebo, el gran atractivo para la venida de los españoles y de los conquistadores a la región oriental de lo que después fue Venezuela. Más tarde a esa costa se le llamó la Costa de Paria, se le llamó Maracapana, hasta donde más o menos está Caracas hoy en día. Y así fue habiendo nombres transitorios. Pero el nombre de Venezuela surge muy al comienzo, el año de 1499. En la expedición que trae Alonso de Ojeda, y donde viene Juan de la Cosa igualmente, hay allí el famoso Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci era un hombre predestinado para los nombres. Todos sabemos la maravillosa aventura, el conjunto extraordinario de sucesos que llevó a que el nombre de este florentino le fuera dado a todo el continente, y que el continente se llamara América, en lugar de haberse llamado Colombia o de cualquier otra manera, o Nuevo Mundo, o las Indias. Pero este mismo Amerigo Vespucci, el florentino, el banquero, el hombre de confianza de los Médici que se había establecido en España y que se lanzó a estas navegaciones, no solamente vino a la navegación, sino que tuvo además el privilegio de escribir. Es por este don de escribir, de haber escrito descripciones de lo que vio y de haberlas publicado en Europa, que su nombre se asoció a la noción de las nuevas tierras. Porque si bien fue Colón quien las descubrió, quien las reveló a la curiosidad europea fue Amerigo Vespucci a través de sus escritos, de sus famosas letras. El gran florentino vino a la costa de Venezuela en la expedición de Ojeda, y en la letra, en una de sus famosas letras escritas y publicadas muy al raíz de la conquista, se publicaron en latín y en italiano y se tradujeron al español y a todas las lenguas europeas. Él describe el viaje que hicieron frente a la costa de lo que hoy es Venezuela y va describiendo lo que allí fueron a encontrar. Hay momentos en que llama a los indios que encontraron allí, los llama los cambali, es decir, eso quiere decir los caníbales, los antropófagos, los comedores de carne humana. Pero cuando llegan a la altura de lo que es hoy el Golfo de Venezuela y a la entrada del lago de Maracaibo, que él describe muy bien,
indudablemente que es ese sitio, él entonces dice que llegaron a la vista de una pequeña población levantada sobre pilotes de madera dentro del agua, que les recordó a Venecia. De modo que allí está, por declaración de testigo inobjetable e insospechable, la aparición del nombre en la expedición. Fue sin duda el florentino Vespucci, en aquellas naves en donde iban los aventureros y los capitanes conquistadores con Ojeda, el que pudo tener la asociación de ideas con Venecia, porque sin duda alguna los otros nunca habían visto a Venecia, y Vespucci sí. De modo que a Vespucci, tal vez irónicamente, tal vez risueñamente, se le ocurre recordar a Venecia, mirando aquellas pequeñas poblaciones edificadas dentro del agua por los indios, y dice, esto es como una pequeña Venecia. Y de allí nace el nombre de Venezuela. De modo que este hombre estaba predestinado a darle el nombre al continente, involuntariamente, y también estaba predestinado, también involuntariamente, a darle el nombre a Venezuela. De modo que América se llama así por Amerigo, y Venezuela se llama así porque a Amerigo se le ocurrió una metáfora de recordar a la vista de las casas de palafitos de los indios del Golfo de Venezuela la visión de Venecia. Pero ¿qué fue lo que llamó Amerigo Vespucci Venezuela? Llamó a Venezuela esa pequeñísima aldea que encontraron cerca de la conexión del lago de Maracaibo con el Golfo de Venezuela, que era por lo tanto un accidente geográfico insignificante. Allí es que comienza el enigma. ¿Cómo este nombre se va a extender? ¿Por qué se va a extender y arropar todo el territorio el nombre de esta pequeñísima aldea, que además no era el nombre de ella, es el nombre que se le ocurre a este navegante italiano que viene con Ojeda? Ese nombre lo recoge inmediatamente uno de los compañeros de viaje, que era el famoso navegante y cartógrafo Juan de la Cosa, y en el primer mapa, el más antiguo mapa de América que se publica, que se elabora, que es el de Juan de la Cosa, el año de 1500, aparece ya el perfil de la costa venezolana con bastante exactitud. Si vamos a ver, allí están pues los grandes hechos, allí está la isla de Trinidad, la desembocadura del Orinoco, la península de Paria, toda la costa central de Venezuela, la parte de lo que es hoy el estado Falcón, la península de Paraguaná dibujada, la península de La Guajira, el Golfo de Venezuela y la entrada del lago de Maracaibo. Todo eso se ve allí con imperfecciones, pero con bastante idea del relieve geográfico. Y allí en esa entrada, Juan de la Cosa escribe todo el punto en que se entra al lago de Maracaibo, escribe la palabra Venezuela. Lógico, no está llamando al territorio, está marcando un punto apenas en ese lugar del Golfo de Venezuela. El punto donde Amerigo Vespucci llamó de esa manera a esa aldea de indios. De modo que allí está pues la primera documentación. De resto, sobre el resto, lo que dice el mapa de Amerigo Vespucci es Costa de las Perlas. Quiere decir que él seguía llamando y llamaba a todo ese territorio Costa de las Perlas. Y a Venezuela exclusivamente la pequeña aldeita, el pequeño punto de población humana que estaba allí. Esto pertenece ya a ese enigma de tipo poético que hace que los nombres se asocien a las cosas. Hay una intuición un poco mágica, un poco fuera de lo racional, que asocia el nombre a la cosa. Hay quienes piensan que las cosas se llaman así y no podrían llamarse de otra cosa, que el agua tenía que llamarse agua y no podía llamarse piedra, que hay una vinculación, una identidad, una identificación entre el nombre y la cosa. Algo de esto debió ocurrir con ese nombre, puesto en esa mínima aldea, en un extremo de lo que iba a ser más tarde el territorio de la nación, para que fuera ese nombre arropando y cubriendo el territorio. Ese nombre encuentra su primera aplicación importante cuando comienza realmente la conquista de Venezuela. El año de 1528, como sabemos, Carlos V contrata la conquista y la población de Venezuela con los Belser. Y entonces una de las maneras que se le ocurre es la de concederles la gobernación de ese territorio nuevo, recién descubierto, de la Costa de las Perlas, y firma una capitulación con la Casa de los Belser para que ellos se encarguen de la empresa de conquistar y de poblar esa provincia. Naturalmente les tiene que dar el título de gobernadores para que vengan provistos de la autoridad necesaria para poderlo hacer. Y les da ese título de gobernador, pero ya al darle el título de gobernador tiene que nombrar el territorio para el que los designa. Y es allí, al año de 1528, cuando aparece dado al territorio, o a una gran parte de él, el nombre de Gobernación de Venezuela. A los Belser se les entrega la gobernación de Venezuela. Quiere decir que en esos 28 años, que van de 1500, del mapa de Juan de la Cosa, o de la navegación de Vespucci, a 1528, el nombre se ha extendido, hasta el extremo de que Carlos V, cuando concede la gobernación a los Belser, no les concede la gobernación de la Costa de las Perlas, ni de Maracapana, ni del Cabo de la Vela, sino la gobernación de Venezuela. Ya cuando se le extiende, no tiene nada que ver esto con la metáfora. Es muy posible que cuando los Belser llegan, cuando vienen los primeros gobernadores alemanes, ya la pequeña aldea que vio Vespucci habría desaparecido. El punto geográfico que se llamó Venezuela
un poco por exceso de imaginación del florentino, ya probablemente no existía, ni en todo caso se le mencionaba. Ni vuelve a aparecer prácticamente mencionado en los mapas inmediatos. Pero de allí en adelante los Belzer se llaman gobernadores de Venezuela. Y es de la gobernación de Venezuela de la que se va a tratar en adelante. Y este nombre va a irse extendiendo paulatinamente a todo el territorio nacional. Durante el período colonial, durante esa larga gestación de 3 siglos en los que la nación venezolana se hace, en los que cobra su verdadera fisonomía, es el nombre de Venezuela el que se va extendiendo con el hecho humano, geográfico, social y político de la creación de una nación nueva. Eso lo vemos en el sentido de que cuando va a la capital, a Coro, que ya se establece allí desde los Belzer, se va a llamar eso la gobernación de Venezuela. Pero más tarde, cuando pasa al Tocuyo, se sigue llamando gobernación de Venezuela. Y más tarde, cuando llega a Caracas, y Caracas se hace la capital de la gobernación, se va a llamar también la provincia, o la gobernación, la provincia de Caracas o de Venezuela. Ambos nombres va a tener. Pero el nombre de Venezuela sigue extendiéndose como una mancha y cubriendo el territorio. Es evidente que no, en la época colonial, no todo esto que hoy llamamos Venezuela fue Venezuela, ni estuvo bajo una sola gobernación ni bajo una sola cabeza administrativa. Hubo varias jurisdicciones que integraron el territorio nacional. Parte de ese territorio estuvo dependiendo del virreinato de Santa Fe, que tenía su asiento en Bogotá, en la Nueva Granada. Parte dependió una época de la isla española. Parte de la gobernación de Venezuela. Y mucho de la parte oriental de Venezuela, de lo que son hoy en día los estados Anzoátegui, Sucre, Monagas, Bolívar y Nueva Esparta, pertenecieron a lo que se llamó más tarde y se llamó durante un tiempo la provincia de la Nueva Andalucía, que venía a ser pues una gobernación independiente y distinta de la gobernación de Caracas o de Venezuela. Sin embargo, el destino del nombre va a seguir creciendo asociado al territorio. Cuando el año de 1777 los reyes de España dictan la providencia por la cual se unifica todo el territorio de la actual Venezuela, se le incorporan todas estas provincias que habían estado separadas y se crea una capitanía general y gobernación central en Caracas para todo el territorio ya de la dimensión actual de lo que es Venezuela hoy en día. Se va a llamar Capitanía General de Venezuela. De modo que el año de 1777 se ha cumplido el ciclo. El pequeño nombre que aparece en la ribera del lago de Maracaibo se va a extender y va a llegar a cubrir el año de 1777 todo el territorio. Es entonces ya aquella la gobernación o provincia de Venezuela, y los hombres que van a nacer en ella, desde las bocas del Orinoco hasta el río Táchira, van a tener un solo nombre y un solo centro. Van a tener una capital que será desde entonces Caracas, y van a tener un solo nombre que será el de venezolano. Es con ese nombre con el que se hace la independencia. El 5 de julio de 1811, el acta que firman los representantes de las provincias dice que se crea el país que asume su independencia, las Provincias Unidas de Venezuela. De modo que todas esas provincias aseguran, afirman y aceptan el hecho de pertenecer a una mayor, definitiva y más grande entidad política que es la nación venezolana, que es el Estado venezolano. Es muy curioso que en esos años en que van a ocurrir grandes cambios, en los años de la independencia, el nombre de Venezuela no se borra y persiste. Miranda primero y Bolívar después habían tenido la idea de que esos territorios tuvieran el nombre de Colombia, en honor de Colón. Y Bolívar recoge esta idea de Miranda y pretende darle ese nombre a su gran creación de la Gran Colombia. Cuando se crea la Gran Colombia, a partir de la Constitución de 1821, el nombre geográfico que arropa todos esos territorios es el de Gran Colombia. Pero sin embargo Bolívar en ese mismo año escribe y dice que está muy contento de que por lo menos en la nueva división geográfica, en la nueva composición de jurisdicciones, no se haya perdido el nombre de Venezuela. De modo que para Bolívar el nombre de Venezuela en ese sentido tenía un valor de reliquia patria, y él se contenta de que no haya desaparecido y sido borrado en el momento en que se va a constituir la Gran Colombia, que es un nombre nuevo, un nombre inventado con un propósito histórico de darle nueva fisonomía a la creación de esa grande obra política y humana. Es curioso observar que los 3 países que constituyen la Gran Colombia, 2 de ellos cambian de nombre y el único que no cambia de nombre es Venezuela. El Ecuador se llamaba la presidencia o la gobernación de Quito en la época colonial, y al llegar la independencia va a asumir el nombre de Ecuador, República del Ecuador, que es un nombre geográfico técnico que le dan al territorio y al país. La República de Colombia se llamó en la época de la colonia la Nueva Granada, se llamó el Nuevo Reino de Granada, o el Virreinato de la Nueva Granada. Pero después de la separación y de la disolución de la Gran Colombia, los neogranadinos resolvieron reivindicar el nombre que Bolívar había creado para la agrupación de los 3 países y abandonaron el nombre de Nueva Granada para adoptar el de Colombia. De modo que tanto la gobernación de Quito como el Virreinato de la Nueva Granada cambiaron de nombre.
La que no cambió de nombre fue Venezuela. Cuando el año de 1830 se hace la separación y la ruptura del gran ensayo de unidad de Bolívar, la parte correspondiente a Venezuela se llamó la República de Venezuela. De modo que el nombre se conservó inalterablemente a todo lo ancho y largo del territorio en una especie de simbiosis de destino, desde que Vespucci señaló con ese nombre la pequeña aldeíta en la ribera del lago de Maracaibo, hasta que el año de 1830, terminado el esplendoroso y glorioso proceso de la independencia, Venezuela asume su dignidad y su dimensión nacional con el nombre de Venezuela. Es pues un nombre asociado al país desde su origen, desde que aparece mencionado en la más antigua disposición de jurisdicción, que es la de los Belser, hasta hoy en día. Ya poco nos interesa saber qué significaba originalmente, a qué imagen o a qué tropo literario correspondía en la mente de Vespucci. Para nosotros los venezolanos tiene una significación enteramente distinta de la que pudo ser su origen. Es el nombre de nuestra tierra, es el nombre de nuestro destino, es el nombre de nuestra comunidad humana. No concebimos que pudiéramos llamarnos de otra manera. Somos venezolanos, pertenecemos a esa tierra y al destino de esa tierra, y estamos incorporados a lo que ella haya de ser, porque en gran medida ella nos hace y en gran medida nosotros la hacemos a ella, porque esa es la simbiosis que se establece entre el individuo y la colectividad que hace a las naciones. Un nombre que ha marcado un destino por tan largo tiempo, que tiene más de 400 años en este proceso histórico de avance y de conformación, está ya profunda y entrañablemente identificado con el suelo, con las gentes y con la historia. No podríamos concebir llamarnos de otro modo, no pudimos llamarnos de otro modo. Somos y hemos sido Venezuela, y lo que hayamos de ser en el futuro lo seremos a través de Venezuela y como venezolanos. Esa es la significación y el orgullo que ese nombre tiene para todos nosotros, y que me parece razonable que lo evoquemos hoy, en que ese territorio asumió su dignidad de potencia libre y soberana y se llamó Venezuela. Muchas gracias.